Ciudadana diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, presidenta de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur presente. Honorable Asamblea, medios de comunicación que nos hacen el honor de transmitir lo que acontece en este Palacio Legislativo, público que nos acompaña en esta sala y a través de la red social Congreso Ahora. Diputado Dani Manuel Guerrero Cruz, del Partido de Regeneración Nacional, y en mi carácter de representante del Distrito 16 local electoral, en uso de las facultades que me confiere lo dispuesto por los numerales 57, fracción 2, 64, fracción 2, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, 100, fracción 2, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California Sur, presento a la consideración de esta honorable 16ª legislatura iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se declara el 5 de octubre de cada año Día Estatal del Afromexicano en el Estado de Baja California Sur. Quiero agradecer la presencia del encargado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y Afromexicanos en Baja California Sur, licenciado Celerino García Sánchez, y de Raúl Palma Cruz, jurídico también del INPI. Bienvenidos, igual bienvenidos a las compañeras del primer Parlamento Femenil. La presente iniciativa tiene como objeto visibilizar las luchas históricas y enaltecer la riqueza cultural y las costumbres de los pueblos y comunidades afromexicanas que habitan en esta bella entidad, estableciendo un día de cada año para conmemorarlas. Por tanto, es esencial exteriorizar lo que a nivel internacional la Asamblea General de las Naciones Unidas ha hecho por los pueblos y comunidades afrodescendientes. Con el fin de promover las extraordinarias contribuciones de la diáspora africana en todo el mundo y eliminar todas las formas de discriminación contra los afrodescendientes, la Asamblea de las Naciones Unidas el 18 de diciembre del 2009 declaró el año 2011 Año Internacional de los Afrodescendientes y el 23 de diciembre de 2013 se proclamó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024 con el tema Los Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. En nuestro continente, en concordia con el Decenio Internacional, se aprobó un plan de acción del decenio de las y los afrodescendientes en las Américas 2016-2025, a fin de que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos adopten y fortalezcan las políticas públicas, medidas administrativas, legislativas, judiciales y presupuestarias para asegurar a los afrodescendientes el goce de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, así como su participación plena y en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad. Nuestro país es un complejo cúmulo de cosmovisiones e historias, y el aporte de los afromexicanos ha sido sustancial para nuestra cultura, como ya se ha comentado en este mismo escrito. En ese sentido, el Gobierno de México, en el proceso de la Cuarta Transformación, reconoce al pueblo afromexicano como sujetos de derecho público, establecido en la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Esta institución fortalece el proceso de reconocimiento y goce de derechos humanos de los afromexicanos. Ejemplo de ello se expresó en la realización de los 54 foros regionales de consulta y un foro nacional de los pueblos indígenas, realizado en 2019 y encaminados a la reforma constitucional y legal sobre nuestros derechos fundamentales. En dicho proceso se pusieron a consideración de los afromexicanos una serie de derechos que han sido proclamados por los pueblos indígenas en su proceso de lucha a fin de fortalecer su propio camino en búsqueda del reconocimiento de sus derechos fundamentales desde sus propias perspectivas y circunstancias.
incluyendo su derecho a ser sujetos de derecho público, participación, representación, patrimonio cultural, educación intercultural, entre otros. Con la reforma constitucional se nos reconoció y fuimos visibilizados el día 28 de junio del 2019, cuando la Cámara de Diputados aprobó la enmienda a nuestra Carta Magna en el artículo 2, apartado C, de la Constitución Política de nuestro país, la cual a la letra dice: esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. A varios años de dicha aprobación desde esta máxima tribuna del Congreso del Estado de Baja California Sur, reconozco la convicción de los diversos legisladores del Congreso de la Unión que defendieron y dieron su voto aprobatorio por los derechos de las personas, pueblos y comunidades afromexicanas. En Baja California Sur se ha tenido la sensibilidad de dar pasos trascendentales que se conmemoran en la historia política y social de la entidad sudcaliforniana, los cuales son una adición a la Constitución Política del Estado, la cual establece: esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualesquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural del Estado. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo, en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Esta reforma está en estudio en la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas y Afromexicanos para emitir un dictamen. En esa misma tesitura, en sesión pública del Congreso del Estado de Baja California Sur, realizada el 27 de junio del 2019 por la 15ª legislatura, aprobó por unanimidad el dictamen que crea la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur, la cual se reconoce los mismos derechos a las comunidades indígenas y afromexicanas. Es importante señalar que la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, la cual entró en vigor el día 17 de agosto del 2022. Aquí destaco la sensibilidad que asumió el profesor Víctor Castro Cosío, gobernador constitucional del Estado, al publicar en el Boletín Oficial la mencionada ley que actualmente forma parte de nuestro marco jurídico estatal. Al gobernador del Estado, mi admiración y respeto. Desde esta máxima tribuna, en nombre de los afromexicanos, le damos gracias y le enviamos un cordial y afectuoso saludo. Es importante reconocer a la población afromexicana en términos de su número y sus rasgos culturales. Las personas afrodescendientes somos quienes descendemos de personas provenientes del continente africano que llegaron a México durante el periodo colonial, en épocas posteriores o en la actualidad, y se autorreconocen afrodescendientes por su cultura, costumbres y tradiciones. Existen comunidades afromexicanas asentadas principalmente en la costa sur del Océano Pacífico y Golfo de México, y en regiones de las grandes cuencas como la de la depresión del Balsas, la cuenca del Papaloapan y la del Grijalva-Usumacinta, en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz de Ignacio de la Llave. Los afromexicanos poseemos un patrimonio propio sustentado no solo en sus territorios, sino en su música jarocha, danzas típicas como toro de petate, el fandango, los carnavales, fiestas nacionales como la de Todos Santos, que manifiestan la fusión cultural de tradición indígena y africana, además de su forma de hablar picaresca a modo de verso. Actualmente persisten algunos apellidos ampliamente extendidos en el país con origen afromestizo, por ejemplo, Moreno, Crespo, Pardo, así como una parte de la rica gastronomía asumida netamente por los mexicanos: el menudo, la tripa y moronga. La contribución a la riqueza cultural nacional es innegable,
No obstante, los afromexicanos constituyen una de las comunidades más marginadas en Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Coahuila, entre otros. Es poco destacado y distinguido que los afrodescendientes hemos dado una aportación cultural muy importante a nuestro país. En diciembre de 1810, Miguel Hidalgo abolió la esclavitud en la ciudad de Guadalajara, en el oeste, donde existía uno de los pocos mercados de seres humanos que operaban en México. Muchos afromestizos se unieron al ejército de Hidalgo, especialmente en la región sur del país. En este proceso histórico, las poblaciones afrodescendientes también jugaron un papel importante, las cuales fueron conformando desde que llegaron los primeros africanos a nuestro país en el siglo XVI. En muchas regiones del México colonial, durante más de 2 siglos, se fue dando un proceso de mestizaje entre población indígena, africana y española. Por ejemplo, en el siglo XVII, en la capital de Guanajuato, 7 de cada 10 mulatos se casaban con miembros de otro grupo social, principalmente con indígenas y en menor medida con mestizos y españoles. El historiador y estadista Fernando Navarro y Noriega, quien realizó un cálculo aproximado de la población en la Nueva España, señaló que para el 1810 había 6.100.000 habitantes, de los cuales la población no blanca, o sea, la no española, alcanzaba los 5 millones, es decir, un poco más del 80% de habitantes que nacen en el México independiente. En los cálculos expuestos por Navarro y Noriega, se deduce que en el comienzo de la lucha por la independencia de México existían cerca de 1 millón de mulatos, pardos, morenos, negros, zambos, moriscos, términos, que eran los nombres de las castas con las que se conocían a la población de origen africano. Explica el doctor Marco Antonio Pérez Jiménez del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural de la UNAM. Este extracto de la historia valida la influencia negra tanto en lo biológico como en lo cultural, que no se limita a las costas, sino a las raíces nacionales y con centros de actividad por todo el país. Cabe destacar que héroes nacionales como José María Morelos y Pavón, caudillo de la independencia, Vicente Guerrero, segundo presidente de México, y Lázaro Cárdenas, uno de los más reconocidos mandatarios que ha tenido el país, eran todos ellos de ascendencia africana. Visibilizar en esta máxima tribuna la contribución que han hecho nuestros contemporáneos hermanos afrodescendientes para la consolidación de un México independiente, libre y soberano, es para mí un gran privilegio y una obligación soberana que rigen mis principios. De esa manera, honro la memoria de hombres y mujeres que dieron su vida por este país. Esta es mi humilde contribución que hago como diputado de esta 16ª legislatura. Es propicio compartirles que en sesión semipresencial la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 434 votos declarar el día 9 de agosto de cada año como el Día Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas y el 10 de agosto como el Día Nacional de la Afromexicanidad. Por ende, pongo a sus finas y amables consideraciones el declarar el 5 de octubre de cada año Día Estatal del Afromexicano, fecha trascendental para los afrodescendientes, ya que aconteció que el 5 de octubre de 1813, José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, proclamó en Chilpancingo, Guerrero, la abolición de la esclavitud en la República Mexicana. Continuemos siendo un poder legislativo incluyente que persista en facilitar la apertura y la participación de los grupos minoritarios, que siga erradicando el rechazo y la marginación, que se afane para abatir la invisibilidad. Así, de ese modo, visibilizamos a las clases más vulnerables que viven en mayores grados de marginación y pobreza en nuestro Estado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito respetuosamente a ustedes, integrantes de esta soberanía popular, su voto aprobatorio para el siguiente proyecto de decreto. El Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: declara el 5 de octubre de cada año Día Estatal del Afromexicano en el Estado de Baja California Sur. Primero, el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur declara
el 5 de octubre de cada año, Día Estatal del Afromexicano en el estado de Baja California Sur. Segundo, el Poder Ejecutivo del Estado, los ayuntamientos, así como diversos órganos de la administración pública, dispondrán en el ámbito de sus competencias y facultades actividades para conmemorar y celebrar el 5 de octubre de cada año, Día Estatal del Afromexicano en Baja California Sur. Transitorios único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dado en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur a los 25 días del mes de mayo del año 2023. Diputado Denny Manuel Guerrero Cruz, representante del Distrito 16 Local Electoral. Es cuanto. Muchas gracias.